Hola, buenas noches, ¿cómo están? Elmer, Gelber, Buenas noches, Moisés. Buenas noches. ¿qué tal? Bien, vamos a ir empezando para que nos alcance el tiempo. Eh, hoy vamos a terminar de ver lo que es pandas y... Hola Ronnie, buenas noches. Bien, hoy vamos a terminar de ver lo que es pandas y vamos a ver algunos gráficos generales, estadísticos y adicionalmente voy a tratar de, creo que nos da tiempo, de ver la parte de procesamiento, bueno, limpieza de datos con pandas. Bien, eh, ok, de pandas ya llegamos a ver lo que es las series y la librería a nivel básico. Hablamos que la librería la librería consiste de el concepto llamado data frames, que representan primariamente tablas en dos dimensiones, pueden tener más dimensiones, de datos que estamos tratando de cargar. Y podemos crear un concepto llamado series, que es una línea, bueno, es un elemento unidimensional que soporta etiquetas. Y llegamos a ver cómo crear un data frame desde un diccionario y cómo cargar un archivo de CSV. ¿Ok? Ahí pausamos en la clase anterior en nuestro ejercicio que teníamos acá. Bien, teníamos df tratar de leer el CSV que se creó con 4 columnas y repitiendo la información. Y visualizamos o previsualizamos la información de esos datos con head. Y también hablamos que existe la opción, mencionamos, que existe df.tail, que nos devuelve el final de la función. Acá tengo que ejecutar todo porque es una nueva ejecución. Si bien hablamos de head, deberíamos hacer esto con un print.
y esto con un print. Y también tenemos tail. ¿Ok? Tenemos los primeros 5, los últimos 5 y es personalizable, le podemos pasar cuantos queremos. Ok, entonces eso nos deja escanear rápidamente la información dentro de un data frame. Ok, tenemos más funciones preestablecidas que podemos usar sobre los data frames. Por ejemplo, podemos usar describe. Esto nos devuelve considerables estadísticas de la información. Eso lo podemos ver. Vamos a abrir una nueva sección. Vamos a hacer es- my stats y vamos a colocar df.describe. Eso no va a hacer nada porque no lo estamos mostrando y vamos a mostrar stats. Ok, entonces de stats, cuando se usa el método describe, nos empieza a dar información relevante de los datos que presentamos. En la mayoría de los casos nos puede brindar la información que es numérica. Bien, si bien nuestro de data frame es más complejo, de hecho, déjenme comentar esto, ejecutar este nuevamente y ejecutar este nuevamente. Ok, si bien nuestro data frame es más complejo, que tiene 4 columnas, acá solo nos puede dar las medidas numéricas de los valores que son congruentemente numéricos. Ok, tenemos datos rápidos que son normalmente relevantes. Cantidad, mediana, desviación estándar, mínimo y los percentiles. Máximo. ¿Ok? Bastante rápido, bastante ágil y funciona con cualquier grupo de datos que subamos que estén debidamente ordenados. Ok. Otra función por defecto es info. Eso lo podemos ver acá también. Entonces, lo voy a escribir directo para ahorrarnos una línea. ¿Ya? Y acá nos da información general del data frame que está utilizando, sus columnas, sus cantidades, etc. Es muy similar al de Scribe, pero nos da ligeramente más información. De hecho, si lo abrimos así, vamos a ver básicamente la misma estructura, pero vemos que tiene más información que un head, básicamente head y tails a la vez, y la información de las columnas que ya de todas formas las sabemos. Ok. Luego tenemos lock. Lock nos permite acceder a un elemento por su etiqueta o por un elemento por una categoría. Entonces, por ejemplo, para que haga sentido, vamos a colocarlo acá. Vamos a no equivocarnos con el ejemplo. Y ya tenemos un data frame. ¿Ok? Tenemos el data frame con las 288 filas. Y vamos a querer acceder a uno en particular. Vamos a decir fila. Vamos a hacer df lock 1. Y vamos a ver qué hay allí, ¿no? En mi fila. f.log 1 y digamos, nuestros datos son peso y edad. ¿Ok? Vamos a hacer un print de fila y vamos a hacer un print de mfila. Entonces, en el caso del print de fila, nos permite acceder a todo el objeto y en el caso del log acotado, nos permite acceder a solo las columnas que declaramos. Bien, entonces tenemos esas dos opciones. Una en el caso que solo queremos ver todos los elementos de un registro y en el caso todos los elementos
acotados a las columnas que nosotros necesitamos. Existe un elemento similar que es iLock. En el caso de la diferencia primaria, son básicamente el mismo código, es cómo accedemos a los elementos a las columnas. En este caso, queremos la primera fila, pero ya no podemos pasarle etiquetas de las columnas, tenemos que darle 0 y 3. Y eso nos va a devolver nombre y peso. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia primaria entre iLock y lock. Nos devuelve la fila que queremos de nuestro data frame por su posición, pero las columnas lock las devuelve por etiqueta y iLock las devuelve por posición. Ok, otra característica de los data frames es drop. En el caso de drop, funciona de diferentes maneras. Bien, en este caso queremos botar una fila. Entonces podemos decirle que cree un data frame sin un elemento posicionalmente y podemos hacerlo simplemente como vamos a hacer una copia de f PDF y de la copia es la que queremos manipular. Entonces simplemente vamos a decir algo como df sin la fila, sin una fila, df.copia.drop y una posición. Vamos a decir la posición 0, porque esa nos interesa. Y ahora podemos ver qué pasó, ¿no? Podemos hacer una copia.head o df.head y df sin fila.head. ¿Ya? Y necesitamos hacer print de los dos. Ok, entonces, la primera fila tiene de John a John. Y la segunda fila, perdón, el primer data frame tiene de John a John, el original. Y el modificado empieza con Alice. Así que se hizo el drop que queríamos, que era el drop de 0. Podemos dropear el elemento que queramos. Podemos dropear el 288 o el 50. Eso es lo de menos. Para que eso no los vamos a ver. Pero es lo que nos permite ir manipulando la información. Cosas que tener en consideración es que este tipo de actualizaciones o de limpieza de filas no está modificando los datos en el CSV. Solo está modificando el data frame en este momento en particular. Y el otro punto que tener en consideración es que cada copia de un DF es una nueva referencia. Es decir, que DF y copia son distintos en su posición de memoria. Lo que yo haga en copia no se va a reflejar en DF. Son diferentes primariamente. Y los resultados de operaciones como este, para que se vean afectados en la misma variable, tiene que asignarse a sí mismo. Bien, eso es como una medida de seguridad de las variables en pandas. Cada una es diferente de la otra, siempre copia por valor, lo cual está bien, lo cual es práctico. Bien, pero nada de esto está modificando el CSV original. Solo estamos modificando los datos de memoria. Bien, ok. Ahora tenemos otras funciones que también son comunes. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un group by, lo podemos hacer con esta palabra y la columna por la que queremos agrupar. Entonces, en nuestro grupo de datos que tiene mucha información repetida, va a ser bastante visual lo que está pasando. Podemos hacer algo como
de nuestro DF original, bueno, no, mod, DF, group by, wait, wait. Bien, vamos a hacer un print de mod y luego voy a poner esto un poco más para acá. Así. Un print de mod y vamos a hacer un print de mod.size. Ok, vamos a ejecutar. Bien, primero vemos que si ejecutamos esto hace una agrupación, pero lo que guarda en mod es un objeto. Bien, y luego en mod.size sí vamos a poder ver la información de nuestro grupo. Vamos a ver los diferentes grupos y cuántos elementos hay repetidos o agrupados por sus valores, ¿no? Entonces yo tenía 4 valores originales, dupliqué los datos cierta cantidad de veces, ya tenemos 72 veces cada valor. Entonces, cuando hacemos group by, nos agrupa por los valores de la columna que estamos manipulando. Lo podemos hacer con cualquier columna. ¿Es name? Sí, es name. Y nos va a devolver más o menos la misma distribución porque nuestros datos están así de sesgados. ¿Ok? Eso nos permite hacer un conteo rápido de los elementos únicos que estamos haciendo o que tenemos en todo nuestro dataset. Puede ser que tengan problemas si la distribución de datos no es uniforme, o no uniforme, perdón. Si todos los datos no son correctamente cargados, pero eso lo vamos a hacer en el ejercicio que les dije que iba a traer y podemos ver eso con más información. Bien, la otra acción que tenemos es Merge. Merge nos va a permitir unir dos data frames, no necesariamente dos columnas, sino dos data frames diferentes. Para eso vamos a necesitar un data frame particular que tiene que tener columnas compatibles con el otro data frame para que tenga un punto de comparación. Entonces vamos a aplicar esta misma técnica y vamos a ver qué sucede. Entonces, primero necesitamos dos data frames, df1, lo voy a llamar df, df2, lo voy a traer de df también. Mm, es todo lo que necesitamos. Y ahora vamos a hacer un df merge, que va a ser pandas. Esto viene de la librería, no es una función es una función global, no una función del objeto. Merge df1, df2 y sobre qué la queremos mezclar, en este caso nombre. Y vamos a hacer un print df merge.head. Nombre. Ah, eso no se llama nombre, esto se llama name. Ok, entonces, particularmente vamos a ver dos temas, ¿no? Este merge, si están familiarizados con SQL, es equivalente a un join. Y vamos a unir los dos data frames sobre una columna, que en este caso es nombre, y luego vamos a tener los elementos resultantes de ambos conjuntos. Entonces, de la izquierda y de la derecha. Como tenemos los mismos valores, se ve gracioso, pero siempre termina siendo colección de la izquierda y colección de la derecha, de F1 y de F2. Si los modificáramos y tuviéramos otras columnas con la misma intersección, agregaría las columnas siempre una al costado de la otra. Ok, y ya, a ver qué nos falta. Ya, genial. Ok, eso lo voy a pasar al final. Vamos a hablar con FillNA. FillNA es interesante porque nos permite
mezclar o agregar datos donde están vacíos. Entonces, supongamos que, recordemos que tenemos dos grupos de, de archivos. ¿Ya? Poner esto acá. Entonces teníamos dos datasets. Estos no son. Tenemos un dataset de data, tenía como 5 o 6, y el otro que corrompimos creando infinitos valores. Ok. En este, que es fácil de manipular, vamos a editarlo. Vamos a hacer algunos cambios por acá, solo porque podemos. Y vamos a agregar los nombres. Name. Otra vez. Y no me acuerdo cuáles eran, pero Alicia, Fernanda, Julia y Rod. Ok. Ya tenemos varios nombres. Guardamos. Ok, ahora vamos a cargar data CSV. Vamos a volver a la otra sección que está por acá. Y primero vamos a hacer la carga. Necesitamos un nuevo data frame. Vamos a hacer pd. Creo que era from CSV. Y queremos el archivo que se llama data CSV. Asegurarme que sea from CSV. Ah, no, es red CSV. Red CSV. Ok. Esto va a cargar este nuevo DF, que eran 4 columnas. Podemos hacer simplemente un print de DF short para validar. Ok. Ok. Y vamos a ver particularmente. Vamos a borrar a Julio. No, ¿quién no tiene? Vamos a borrar a Fernanda. Gracias. Vamos a reejecutar esto. Y vamos a ver que se cargan todos los datos, pero en la primera columna este hate está vacío, en la segunda es este, en la tercera es este, y nos falta uno de edad, que va a ser el de Ronnie. Colocar 165 acá, y acá vamos a ponerle edad en nada. Ya, vemos, cada columna tiene un valor malo, eso nos sirve. Entonces, el ejemplo, lo que nos habla es de fill.NA. Fill.NA nos permite cambiar el valor, todos los valores que sean nulos. Entonces puede ser bien radical como hacer df fix 1. Podemos hacer algo como df short.fill.na y el valor que queremos. Vamos a decir que sea 0. Ah, y tenemos que mostrar df fix 1, obviamente. Ok, entonces vemos que todos los valores que eran none en la primera carga ahora son 0. Y convenientemente los que son texto los maneja como texto y los otros que eran floats los maneja como floats. Bien. Sin embargo, eso puede ser contraproducente porque ahora estamos cargando todo como 0. Podemos hacer un filtro más específico sobre esto. Entonces podríamos hacer algo como dffix 2, dfshort, dfshort, y luego hacemos algo como dffix 2, age, df short, no, dffix 2, age.fill.na, y podríamos hacer algo curioso como agregar un valor que no nos afecte en nada. Entonces podríamos hacer algo, bueno, teóricamente no nos afecte en nada, como age. Creo que es min. Y
Si revisamos dffix2.head, vamos a ver, o deberíamos ver, que el valor que era 0 acá, ahora está promediado. ¿Ok? Porque ¿qué hicimos? Bien, eso se separa en varias líneas, ¿no? O en varios comandos. Este comando específicamente devuelve la mediana de toda la columna age. Bien, entonces, el resultado de ese valor es 27.33. Lo queremos agregar en todos los lugares que estén nulos, pero solo lo queremos agregar en todos los lugares que estén nulos de age, de la columna age. Y el resultado de esa operación, que es un data frame, bueno, en este caso, una columna de un data frame con todos los valores nulos con la media, lo reasignamos a la misma variable, al mismo data frame y a la misma columna. Entonces, eso nos hace una pequeña purificación de los datos, pero se puede poner como ustedes necesiten, porque no todos aplican la misma estrategia. Por ejemplo, eso nos puede servir con los numéricos, para que no hagan mucho ruido. Pero podríamos hacer algo como ffix3. Vamos a tomar de hecho, podemos tomar de ffix2 y podemos decir algo como ffix3.name va a ser, de hecho voy a copiar todo esto para que sea más rápido, 3.name, y acá, esto es una cadena de texto, entonces podemos llenar con desconocido. Ya bien, y ahora nuestro dffix2, de hecho, está mal, ah, nuestro dffix2, 3 tiene desconocido, ¿ven? Y podemos ir iterando e iterando sobre nuestras configuraciones. O podemos cargarlo todos a la vez. La idea es que hagan la estrategia que tenga más sentido para su grupo de datos. Y bueno, tengan en consideración que aunque no hayan datos, el, el framework, bueno, la librería les permite hacer la carga y trabajar con ellos posteriormente. Bien. No sé si tienen una pregunta hasta acá. Ok, bien. ¿Qué sigue? Tenemos sort values. Esto lo que hace es un order del data frame por la columna que nosotros queremos. Entonces, de hecho, esto es autoexplicativo, pero nos permite hacer reordenamiento de los datos a nivel de código, pero a veces a nivel de interfaz tenemos mejores filtros. Lo vamos a probar rápidamente. Algo como print, df3, fix3, sort by, sort values, by weight. Ya ven, entonces vemos que antes están desordenados y en la última carga están ordenados.
Entonces, ¿qué se puede hacer a nivel global, no? Hablamos del group by, hablamos del fill-NA, hablamos en algún momento de la capacidad de hacer filtros. El trabajo de uso de sus datos puros y de la reportería o de las, digamos, indicadores que ustedes necesitan para cada uso de cada set. Sí, de cada set depende de su trabajo, ¿no? No es lo mismo que se usa, por ejemplo, yo que trabajo en infraestructura de banca, no se usan los mismos datos de los nodos de Kubernetes, no tiene el mismo tratamiento de información que los datos de nodos Windows. Cada uno tiene conceptos diferentes, cada uno tiene necesidades diferentes, cada uno tiene orígenes diferentes y se tienen que procesar con las condiciones que necesita la experticia de sus datos. Bien, y eso nos lleva al método que me salté, que es tu CSV. Este método permite básicamente hacer el dump de los data frames, de forma que los pueden retomar o después de todos sus datos procesados, los pueden usar en otro tipo de plataforma o los pueden compartir como, como un resultado finito, porque todo lo que está en memoria se va a perder en el momento que o reinician su ambiente o simplemente fallan o lo reescriben. Entonces, df, por ejemplo, dffix3 y hacemos su función toCSV y le damos el nombre del archivo dffix3. Ok, acá no vemos nada, pero si checamos la carpeta, en la carpeta deberíamos tener dffix3, lo podemos abrir y vamos a ver nuestros datos procesados. De hecho, procesados y ordenados. Mm, no están ordenados. Ah, no, ordenados no porque no se guardó, pero los datos procesados con la pequeña limpieza, etc. Ok, no sé si hasta ahí tienen una consulta. Ya, entonces, ¿qué sigue? Queda, según su temario, viene lo que es cálculos de estadísticas descriptivas, mediana, media, moda, varianza de desviación estándar y distribución, que es normal o distribución normal, distribución exponencial, uniforme, binomial y Poisson. En general, pues, tanto NumPy como Pandas tienen opciones para calcular tanto la media como la moda o la mediana. ¿Ok? Estas diapositivas solo explican qué es. La media es la suma aritmética entre la cantidad de elementos. Eso normalmente es el promedio aritmético, el que se usa generalizando. ¿Ok? En Pandas tienen lo que acabamos de ver, una opción llamada min, que permite calcularlo sobre una columna. De hecho, también permite calcularlo sobre todo el data frame, pero tiene más sentido sobre una columna. Tenemos la mediana. La mediana es básicamente el valor del centro en todo un conjunto de datos. Y tenemos, pues, una función que de igual forma hace median sobre sobre todos sus sets, sobre todo el conjunto. Y eso también se puede hacer con NumPy. De hecho, con NumPy es curioso porque NumPy tiene una función separada. Entonces podríamos tomar todo nuestro data frame y dárselo a NumPy como un parámetro y nos va a devolver, porque es la misma matemática,
y los mismos datos, el mismo valor. Y ya para finalizar tenemos la moda. La moda es simplemente el elemento que tiene mayor frecuencia. Hay un método para ambos. Bueno, hay un método para moda en, en pandas. Y si importamos ScienceKit5 stats, podríamos aplicarlo sobre NumPy. Y básicamente, este elemento, ese lo podemos probar porque ese es interesante. Los otros dos también son interesantes, pero son más convencionales que Moda. Moda tiene una estructura un poco diferente en los valores que retorna. Entonces, si hacemos df fix3, vamos a modificar ligeramente o tramposamente uno de nuestros archivos, 160, 180. Ok. Vamos a hacer una pequeña modificación, donde podemos hacer modificación que haga sentido. Ok. Vamos a hacer una modificación en data, que es ese pequeño, y 70 acá. Acá vamos a colocar 70 atrás. Ok. Y entonces vamos a necesitar tomar de nuestro código, que no quiero volver a copiar, ese de acá. Lo vamos a pegar acá. Y vamos a hacer simplemente un print de el resultado de dfshort weight. Y queremos mode. Bien. También de este vamos a aprovechar a hacer el type. Bueno, vamos a colocarlo en una variable para que sea más fácil trabajar con esto. Ya, moda, el tipo de moda y print moda 0. Entonces, lo primero que vamos a ver es que nos va a devolver como una serie de dos valores. En este caso, tenemos 0 y tenemos 70. 0 indica el índice de elementos que coinciden con la moda. Y luego vemos que su tipo de datos es una serie. Si checamos rápidamente nuestro data frame, vamos a ver que tenemos 70, 70 es el único valor que se repite. Por lo tanto, solo nos devuelve un índice. Pero si tenemos dos valores que se repiten, y volvemos a hacer toda la carga, ahora vamos a ver que el objeto de moda sigue siendo una serie, pero nos devuelve dos valores, porque hay dos valores que se repiten la misma cantidad de veces. Si todos los elementos fueran diferentes, acá pueden ver que los elementos hay dos pares. Si todos los elementos son diferentes, entonces moda no nos devuelve básicamente nada. Cualquiera de estos lo puede ser, pero tengan en consideración que nos está devolviendo un valor, un tipo de objeto especial, en este caso una serie, que tiene cierto comportamiento en particular. A diferencia el- a diferencia de las otras funciones como min y median. Median no es median. ¿Y qué escribí? Ah, median. Que solo devuelven eh, datos numéricos. ¿Ok? Es bueno que tengan eso en consideración. Bien, luego tenemos la desviación estándar y la varianza. En este caso la desviación estándar es la fórmula que muestra en una línea, una dispersión, calculando con ciertos valores constantes, bueno, con ciertos valores que se extraen de los datos, cómo se va a desviar la línea en el gráfico
de forma constante, estandarizada. Y la varianza es cómo es la variación de pesos entre nuestros elementos. Cualquiera de los dos son valores importantes para otros tipos de cálculo y se hacen con el mismo set. Entonces, usarlos es tan sencillo como llamar a sus funciones dentro de pandas. Los podemos agregar acá sin mayor complejidad. Y tenemos los valores con su configuración. Ok. ¿Qué pasa si aplicamos uno de estos valores sobre los que tienen NaN, por ejemplo? Bien, la mejor forma de aprender es viendo, así que hagamos este mismo ejercicio con height. Bueno, la mejor forma de aprender es fracasando, pero normalmente esos ejercicios eh, no hay modificación, o sea, los NaN no los toma en consideración y su sistema sigue funcionando. ¿Y qué pasa si hacen algo como lanzarlo con name? Ahí sí va a fallar espectacularmente o va a devolver cero. De hecho, se fijarán, pues no puede devolver. Moda no nos devuelve. De hecho, ya, justo lo que quería. Falló espectacularmente porque no puede hacer este tipo de operaciones. De hecho, la moda sí lo puede hacer, pero a nivel general no puede hacer nada, ningún cálculo matemático. Por eso funciona como funciona hasta cierto punto. La moda no la cambié. Eh, Ya, la moda funciona, el código funciona hasta cierto punto, ¿ok? Funciona hasta acá, y luego falla espectacularmente porque no se pueden hacer operaciones matemáticas sobre texto. Bien, ok, ahora nos quedan distribuciones. Las distribuciones también son mecanismos de visualización en nuestro caso. Todos los ejemplos que les preparé están con sampleo, con ejemplos aleatorios en base a los datos aritméticos. Y en ese ejemplo les voy a mostrar cómo calcularlos y cómo plotearlos a nivel general. Para que nos diera tiempo de hacer el ejercicio, esta parte ya la había codificado y en vez de codificarlo parte por parte, se las voy a explicar y mostrar en tiempo de ejecución. Ok, entonces, primero tenemos la distribución normal. Tenemos un grupo de datos. De hecho, este grupo de datos está desactualizado. Tenemos un grupo de datos, tenemos un DF, hacemos la carga, ya hablamos de eso, y luego calculamos dos valores que necesitamos para la distribución normal. La mediana, no, la media y la desviación estándar. Lo guardamos en dos variables y ahora necesitamos calcular el valor. Hay dos formas de hacerlo, con los datos reales o con los datos aleatorios. En este caso, este ejemplo lo está haciendo con los datos aleatorios y lo estoy haciendo con NumPy. Entonces, de NumPy llamamos al módulo de random y llamamos a normal. Y este nos va a recibir como parámetros cuál es el valor, cuál es el promedio de nuestra distribución. Se lo enviamos. ¿Cuál es la escala de nuestra distribución? Le damos la desviación estándar. ¿Y cuál es el tamaño? ¿Con cuántas muestras queremos hacer esta visualización? Y le vamos a decir 1000, pero puede ser 10, puede ser 100, puede ser más. Había 1000. Ok. Acá en este objeto va a estar la información que queremos plotear. Pero ahora tenemos dos acciones que podemos hacer. Con todos estos datos que están acá generados,
estadísticamente generados, podemos graficarlos. Para graficar podemos incluir, ya está dentro de Anaconda cuando lo instalaron la librería, Matplot, PyPlot. Esta librería la estamos referenciando como PLT, que es para un acrónimo de plot, y podemos crear diferentes tipos de gráficos con plot. En más detalles lo vamos a ver en la siguiente módulo, pero de plot queremos generar un histograma que reciba nuestra distribución. De hecho, quiero que vean el tipo de la distribución. Entonces voy a escribir como que preplot y voy a hacer el type de, normal age y print normal age. Ok, y hagamos esto fin de preplot. Ok, entonces le decimos ciertas configuraciones del gráfico y le damos título, etiqueta X, etiqueta Y. Y acá tenemos plot.show. ¿Ok? Este DF que ven acá es este de acá. Bien, lo voy a esconder porque nos interesa es ver esta sección. Ahora, este DF ahora tiene mucha más información, tiene los 288. Pero no debería variar mucho porque es el mismo valor, como si existieran 4. Ok, ejecutamos. Mm, ah, ¿qué, qué falló? Línea 19, normal age. Ok, entonces, de la primera sección, que es esta de preplot, vamos a ver que el tipo de normal age es un NumPy array, porque estamos trabajando en solo una dimensión, con 1000 elementos. Tal vez fue un poco exagerado mostrar los 1000 elementos, así que vamos a esconderlo. Pero ya vimos lo que es. Podemos hacer un len en vez de todos los datos. Ya ven, tenemos 1000 elementos que son del muestreo y tenemos el gráfico. Este gráfico es un histograma que está con todas las variaciones de valores de nuestro set en base a la desviación estándar y en base al promedio. Ok, de 1000 muestras, esto es lo que es estadísticamente probable con este tipo de distribución. Ok, esa es distribución normal. Nos brinda básicamente encontrar o visualizar las opciones de nuestros datos y lo que podríamos hacer es colocar en contraste esta data falsa con nuestros datos reales y ver cómo se comportan o cómo es la diferencia estadística versus de la realidad. Ok, ese es el primer tipo de distribución. Luego tenemos la distribución binomial. Acá va a ser básicamente lo mismo. Es decir, tenemos el grupo de datos que queremos cargar y necesitamos ciertos parámetros para usar esta distribución. Entonces, ¿cuántos ensayos queremos hacer? ¿Cuánto es la probabilidad de éxito? Entonces, esto lo podemos hacer contra una columna, digamos age nuevamente. No, no, wait, porque ya está mapeado con 70 kilos. Tenemos la probabilidad que nos interesa y
el gráfico de distribución binomial. De igual forma lo vamos a hacer con random binomial y le damos sus parámetros. En este caso, el número de ensayos, la probabilidad y los muestreos que queremos. Y el gráfico es similar. Tenemos un histograma de este tipo con este grupo de datos. De hecho, vamos a hacer un print de binomial weight. Y configuración del gráfico. Su título, su X y su Y. Y ejecutamos. Ok. Entonces, tenemos la información de nuestro data frame. Debí comentar esto. Tenemos los 1000 elementos que nos interesa testear. Y tenemos, pues, los pesos para este tipo de distribución. Bien. Se van a dar cuenta que el patrón se va a repetir para cada una de las distribuciones. Cada distribución tiene su uso. Nuevamente depende de sus tipos de datos. Sí, ustedes tendrán mucha más práctica trabajando con las distribuciones de las que yo les puedo explicar básicamente. Así que solo estoy pasando a mostrarles cómo invocarlas. Entonces, tenemos la carga del data frame, parámetros, llamar al tipo de distribución que queremos y la soporta el framework. Para todas estas cargas hemos estado usando en conjunto pandas para hacer la carga y NumPy para hacer el procesamiento. Y bueno, el plotter para hacer los gráficos. Bien. La siguiente distribución que tenemos en el mapa es la Poisson o Poisson. Funciona más o menos similar a la anterior. La diferencia va a ser el parámetro. El parámetro lo estamos calculando como, en este caso, la tasa de eventos de personas mayor a 70 kilogramos. Esta función, recuerden que nos devuelve los índices. Y esto nos va a decir cuántos son verdaderos. Entonces tenemos esa cantidad de eventos que son mayores a en este número. Y lo que le tenemos que dar es a Poisson random, que es donde están todas las distribuciones, porque la estamos haciendo con muestreos aleatorios. Poisson, nuestro parámetro, que es cuántos elementos son ciertos, y 1000. De igual forma se van a dar cuenta que tenemos esto, esto y estos valores que no están cambiando en general. Y si estamos cambiando las etiquetas. Entonces, si ejecutamos esto. oh, a ver, un segundo, un segundo, un segundo. Ya, ok. Entonces tenemos nuestra distribución exponencial de la altura. Tenemos cómo está la frecuencia, cómo va bajando según nuestros valores. Ok. Y vamos a aprovechar a ver qué pasa cuando vamos modificando este valor. Si colocamos 10, mm, se van a dar cuenta que los espacios en el gráfico son menos. Entonces, si colocamos 5, ¿ok? Fíjense cómo el espacio entre los grupos va disminuyendo según nuestras configuraciones.
Teníamos 30 originalmente. Por eso los grupos son mucho más pequeños. Lo otro que verán es alfa, es la transparencia y el color depende según lo que están trabajando. Ok, me había saltado la exponencial sin querer. Esta es la de Poisson. Por eso se veía raro. Entonces, esto es Poisson del peso mayor a 70. El número de eventos mayor en el centro, menor en los extremos. Ok, nos sigue exponencial. Mismo patrón. Tiene ciertos parámetros en particular. En este caso necesitamos la media. Llamamos la función. Le decimos la escala. La escala en este caso viene a ser nuestro promedio. Y la cantidad de elementos que queremos. Estos elementos, como le dije, los podemos modificar. Supongamos 100. Podemos colocar acá 50 y ejecutar. ¿Ok? Entonces tenemos menos elementos en el muestreo y nuestras probabilidades para la distribución. Cuando tenemos más elementos en el muestreo y menos pins que mostrar, pues volvemos a esta distribución más curveada. Ok. Y lo último que nos queda es uniforme. Entonces, uniforme necesita dos valores en particular, mínimo y máximo, y funciona generalizando exactamente igual. Es una función, en este caso de random, porque tiene muestras aleatorias. Le damos el mínimo, le damos el máximo, y le damos cuántas muestras queremos, y ejecutamos. Y eso nos va a crear, pues, una distribución con la probabilidad y los parámetros que les pasamos nosotros. ¿Ok? Cada distribución tiene su uso, cada distribución tiene su teoría. Depende de cómo están trabajando, para qué las necesitan, para una visualización adecuada. Pero lo importante es que vean las capacidades. Bueno, lo importante de este curso es que vean las capacidades de NumPy con pandas para llamar a cada una de ellas. No sé si tienen una consulta hasta ahí. Y justo nos da tiempo de hablarles de la limpieza de datos que les mencioné en la clase anterior. Ok, bien. Como tienen consultas, entonces podemos ver cómo trabajar y cómo ir viendo ciertas capacidades de pandas para estabilizar un archivo. ¿Ok? Y hay varias estrategias. Igual depende de sus archivos. Los datos son lo más importante acá. Pero yo logré construir un archivo que hace cada sentido. Esto no lo hice en Jupyter porque necesitaba que estuviera fuera para ejecuciones de una sola vez. Y lo que he hecho fue crear un script que genera un archivo con 7 columnas. Las 7 columnas que nos interesan son nombres, teléfonos, salario, peso, altura, nacionalidades, grupo sanguíneo y fecha de nacimiento. Fue lo más variado y genérico que se me ocurrió. Y cada uno de estos valores que se va a generar se genera en base a una función. Esa función particularmente lo que hace es, por ejemplo, en el grupo de sangre elige alguno de todos estos. En el país, esta librería genera datos falsos, entonces toma países. En la parte de fecha de nacimiento, entonces funciona de dos formas.
tomo un valor aleatorio entre 2 y 10 y según cada momento que creo una fecha, va viendo si ese valor aleatorio, el módulo da 0. ¿Para qué? Para que la fecha que está generando con día, mes, año, hora, la inserte mal aleatoriamente y la guarde como año, mes y día. ¿Ok? Lo mismo hice con cada propiedad. Por ejemplo, en la altura, que todas estén siempre en centímetros y algunas las cargue en pies, como texto en pies, por cierto. Lo mismo con el peso, todos estén en kilos y algunos los cargue en libras, porque sí. Y con el salario, algunos estén separados los miles por coma y algunos los coloque con punto. Y el código de teléfono, algunos estén 9 dígitos y algunos estén con el código del país. ¿Ok? Entonces, todos los datos de forma aleatoria en ese archivo que genera este script tienen datos malos, estratégicamente malos. Y lo que vamos a ver es ir viendo estrategias y cómo se comporta Pandas cuando lo van preprocesando. Bueno, preprocesando en el aspecto de que no se está haciendo lo que necesitan, sino se está limpiando los datos. Entonces, el archivo que genera es uno como este. ¿Ok? Tenemos un CSV gigantesco, tiene solo 300 elementos y lo podemos ver en, lo podemos ver en Jupyter porque está acá. Bueno, mi equipo es este que se llama Dataset. Recuerden que Jupyter tiene este editor práctico. Entonces van a ver algunas cosas al azar, ¿no? Por ejemplo, hay algunos códigos de teléfonos también, hay unos que no. Todo bastante aleatorio. Hay unos que están vacíos. Ahorita voy con los vacíos. Hay algunos que tienen todos los datos bien, algunos con punto, algunos con coma, algunas libras, algunos kilos. Bien, lo único que no tiene tantos problemas son los grupos sanguíneos. Ok, todo ese set se hizo y una vez que se hizo, Pandas nos deja, pues, manipular datos de formas positivas o negativas. Se cargó toda la info en un data frame y para generar datos vacíos, lo que agregué fue que se haga un for de todas las columnas y para cada elemento, recuerden que el log nos deja acceder a un elemento de dfsample, a sample nos deja traer datos de nuestro frame según una fracción, según un porcentaje. En este caso, estamos ampliando 5% de los elementos y estamos trayendo su índice. Entonces, de 5% de toda nuestra muestra, estamos obteniendo su índice, su columna, y estamos cambiando el valor por nulo. Entonces, por eso ven en el dataset algunos valores que están nulos. Exactamente 5% de todos los valores son nulos. Y luego todo eso se envió a un CSV sin índice. ¿Ok? Bien, ese archivo es el que vamos a procesar y le vamos a ir dando diversas opciones que les voy a ir mostrando en el... Oye, ah, les voy a ir mostrando en un notebook para que vayan viendo cómo puede irse manipulando. Entonces vamos a crear bueno, primero vamos a copiar ese archivo. Oye, vamos a traernos este archivo a clases. Ok, tenemos eso, data, dataset. Y vamos a crear un nuevo cuaderno que lo vamos a llamar estrategias de limpieza. Ok, entonces hay varias funciones de Pandas que les tengo preparadas, ya vimos algunas.
para manipular el archivo. Entonces, primero vamos a hacer la carga. La carga, necesitamos importar pandas. Necesitamos hacer un DF, read CSV y el nombre que se llama dataset.csv. Ok, de esto es importante hacer un print de df.head. Bien, sabemos que tenemos un grupo de, bueno, acá lo vemos en dos filas. Tenemos nombres, teléfonos, salarios, pesos, alturas, continúa, nacionalidades, grupos sanguíneos y fechas. Y tenemos de todo un desastre en los datos. Pueden ver, los teléfonos son los peores. Salario, salario, pesos, alturas, porque tienen texto, algo que podría ser números y ya. Y salario tiene algunos puntos, algunos comas. Fecha de nacimiento tiene diferentes formatos. Y los nombres, bueno, los nombres no importan. Pero también tiene diferentes formatos, de hecho. Ok, tenemos los datos. ¿Qué acciones podrían ser relevantes? Digamos que una de las más interesantes o más fáciles de ver sería saber cuántos valores son nulos. Entonces podemos hacer df is null y eso nos va a devolver un choclón, por así decirlo. Nos devuelve una matriz de todos los posibles valores que son nulos o falsos. ¿Ok? Si es nulo, devuelve true. Y si es falso, si tiene valor, devuelve falso. Eso no es útil en el nivel de analítica, pero podemos ir un paso más allá. ¿Qué pasa si sumamos todos los que son verdaderos? Porque como falso es 0 y 1 y verdadero es 1, podemos sumar todo de todo. Y vamos a ver que hay exactamente de los 300 elementos, 15 nombres mal, 15 teléfonos nulos, cada uno tiene 15 nulos, que eso equipara al 5% que pedimos en toda la colección de datos. Ok, 5% por columna. Ok, sabemos cuántos hay nulos de cada columna. También podríamos simplemente irnos a una columna y hacer el mismo ejercicio. Ok, nos va a decir cuántos hay nulos solo en esa columna. Ok, esa es la primera acción, bastante sencilla, bastante práctica. Otra cosa que podemos hacer es describe. Ya describe lo habíamos visto, pero no lo habíamos visto con datos coherentes. Entonces podemos hacer describe. Y esto nos da cierta información, ¿no? Por ejemplo, nos dice la cantidad, cuáles son únicos, cuáles son top, cuáles son frecuentes. Ah, para cada elemento. ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, el grupo sanguíneo, tenemos 285, solo 8 son únicos, porque estos venían del diccionario. ¿Cuál es el que más se repite? ¿Y cuál es la frecuencia? Igual las fechas de nacimiento son todas diferentes. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es relevante? Por ejemplo, los pesos, algunos se repiten, las alturas, algunas se repiten, no todas son únicas. ¿Ok? Las frecuencias son bastante más bajas con estos valores que son libres que con grupos sanguíneos. Entonces tenemos información rápida sobre una estructura más compleja. Bien, ¿qué más podemos hacer? Bien, podríamos tratar de encontrar los extremos. Eso lo podemos hacer de varias maneras. Podríamos hacerlo con size.py import stats, que lo habíamos visto hace un ratito. Esto es una librería kit de ciencias para Python. Y lo que podemos hacer son z-scores stats, z-score. Y ahora necesitamos df. Acá podemos elegir los tipos que queremos contabilizar.
Por ejemplo, select the types, include, y podríamos hacerlo este trabajo con dos tipos de datos. Con los float 64, tenemos algunos, y con los int 64, que también tenemos algunos. De hecho, no tenemos tantos, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo funciona, porque tenemos, pero a la vez no tenemos porque tienen texto. Ok, vamos a ver cómo se comporta esto. ¿Qué más necesitamos hacer? Necesitamos... Uy, me faltó un... Ya. Necesitamos ABC Z scores, absolute Z scores y outliers. Entonces, ABC Z scores mayor a 3, punto all, punto axis, bueno, y print de... ¿qué? Ya. De DF outliers. Ok. Esto debería fallar grandiosamente, pero por lo visto no. Entonces tenemos nuestros stats de todos nuestros valores. Ta, 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 ta. Básicamente todo es único. Ya no nos está haciendo ningún filtro en particular. Nos está mostrando 300 filas por 80 columnas. Es decir, que no pudo trabajar con esto porque ningún dato es float y ningún dato es sin64. Ese es un problema. ¿Cómo lo podemos resolver? Bien, para el caso de los pesos, depende de cómo queremos trabajar. Entonces vamos a hacer una columna de pesos que sea única o que sea trabajable. Hay varias formas de hacer transformaciones. La forma que nos va a interesar en este momento es con una función personalizada. Hay funciones que ya tienen pandas que se pueden utilizar, pero queremos una función personalizada porque este es un caso especial. Hay dos tipos de pesos que son textos y no son números. Y queremos pasar a limpiarlos. Entonces, lo primero que podríamos hacer es, primero una función. Entonces, la función que queremos hacer va a ser remover caje. ¿Ok? Esto nos va a permitir encontrar todos aquellos que son kilos y cambiarlo. Entonces, row y vamos a pasarle row. Ok. De nuestro valor, lo que queremos ver es si row.weight str contains caje. Y esto va a devolver row.nombres punto weight str workplace caje con nada. Y si no, va a retornar nada. Ok, esta función, un poco improvisada, nos va a permitir, generalizando, tomar nuestro data frame y ver si cumple o no cumple con kilogramos. Entonces vamos a poner es kilo. Y vamos a hacer df.apply. Apply es la función que nos va a permitir usar nuestra función personalizada a usar nuestra función personalizada y simplemente le vamos a decir axis igual a 1. Ok, y luego vamos a hacer un print de df.head.
Espero que no falle. Así falló. ¿Qué me falló? A ver. Oh, por lo visto escribí mal el nombre de la... Ya, me quedé con el ejemplo anterior que está escrito en inglés. Disculpas, está en español. Ya, tenemos pesos. Sí, pesos, ¿no? Pesos. Y vamos a ejecutar. Ya, ven, ahora tenemos otro temito. ¿Vale? Ah, ya. Esto no funciona así. ¿Para qué? Row, pesos, str, context. ¿Está bien? String no tiene atributo llamado string. Ah, entonces sí. Pero dice string no tiene atributo llamado contains. Ah, ya. A ver, hagamos una validación rápida a nuestro buscador favorito. Ah, ese es contains in Python. Ya me olvidé cómo se hace. Ta, 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 ta. Ya, ok. Hagámoslo así. Sí, pesos, in, no, al revés. Sí, kg, in, rows. Entonces, replace, Python, places. Ta, 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 ta. Ya, así. Entonces, estamos viendo si kg está en rows, y si está kg en rows, se va a reemplazar por vacío. Argument of float type no es iterable. Ahí. Debí planificar un poquito más este ejemplo. Oh, oh. Ok, no lo vamos a hacer así porque no está cooperando, pero lo vamos a hacer de otra manera. Lo quería hacer así porque quería que vieran que se puede personalizar una función para que devuelva un data frame para los datos que ustedes quieran. Se está llegando a ejecutar la función, pero floqueé con la función, así que vamos a hacerlo de la otra forma. La otra forma es que les comenté que hay personalizaciones que se pueden hacer desde el data frame. Entonces lo que vamos a hacer es la misma idea, pero ya no con una función personalizada, sino con las funciones bases de pandas. En este caso, del todo el data frame, vamos a usar str, vamos a hacer replace de kg por, ah, por nada. ¿Ok? Eso nos va a devolver y eliminar todo esto. Ok, entonces van a darse cuenta que ahora vamos a poder ver todos los que son kilogramos y todos los que no. Entonces podríamos incluso hacer un count
como habíamos hecho en la primera sección, es decir, como habíamos hecho acá, pero va a ser un count diferente. Va a ser df sleep, df de pesos, o no, leve in pesos. Debería todo zoom. Así. Esto debería no explotar. Si explotó horriblemente. ¿Por qué? LB in pesos. LBS. Oh, a ver, una búsqueda rápida más. My pandas. Check if F was sin y sin. Más. Ya. Bueno, ok, nos quedamos con este ejemplo que funciona, porque improvisar es malo. Y vamos con eso. ¿Cuál es la idea en general, no? Ustedes van a tener todo un grupo de datos. Y desde todo ese grupo de datos pueden hacer funciones de pandas como df, df.duplicate. Y df2 duplicate. Bueno. Duplicate. Es con T. Ok. Entonces, con esta función pueden ver todos los duplicados. Con df na pueden llenar todos los vacíos. Con string replace pueden cambiar todos los valores. Y con df apply pueden pasar una función personalizada. Entonces, esas acciones les permiten ir construyendo un tipo de datos que sea sensible a lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, reemplazar todos los LBS por kilogramos, pero con una condición matemática. O simplemente asumen que esto está mal y lo cambian por kilogramos. O tratar de serializar todos los teléfonos, que eso ya es una tarea un poco más imposible. O cambiar todos los puntos por coma o todas las comas por punto, que son acciones básicas que pueden hacer con replace. Por ejemplo, todas las alturas también tienen el mismo problema que los kilogramos, tienen su delimitado, su tipo de dato. Entonces pueden extraer todos los tipos de datos y convertirlos. De hecho, si bien sí tenemos todos los tipos de datos que eran kilogramos, podemos tratar de extraer todos los que quedan con LBS y sumarlos y modificarlos. ¿Ok? Van a ser ciertas operaciones, pero todas las operaciones son basadas en sus datos y basadas en transformar el frame con alguna función que ustedes elijan. Las básicas son esas y las más complejas requieren un poco más de paciencia y menos improvisación en una clase corta. No sé si tiene una pregunta hasta acá.
Por ejemplo, podríamos hacer algo como LBS. Only one regex group is supported. Ya ven, por ejemplo, acá, con esta función, que también es de string, podemos aplicar un regex que extraiga LBS del texto, y así podemos saber cuáles tienen LBS. Podremos luego solo buscar donde LBS sea un valor y remover estos valores y luego multiplicarlos por el porcentaje que sea. Por ejemplo, eso sería algo como def sin LBS, f pesos. Ok, entonces fíjense que tenemos una que tiene kilos y los kilos ya están limpios, una que tiene cuáles son LBS y una que tiene 100 LBS. Podríamos hacer una nueva multiplicación que sea, por ejemplo, no me acuerdo cuánto es la proporción de kilos a libras, pero podríamos hacer algo como por, no sé, más 10, ¿no? Ah, no, perdón. Diría que es algo así. No, tampoco. Bueno, me gano el nerviosismo y el tiempo, pero en teoría lo que deberíamos es ir convirtiendo los datos como necesitan y luego aplicando operaciones que hagan sentido para su juego de datos. No sé si tienen una consulta hasta acá y si no, damos la clase por terminada el día de hoy. Ya el próximo martes empezamos a hablar de operaciones de automatización, que es cargar reportes, analizar archivos y imprimir, exportar reportes. Buenas noches, Moisés. Entonces terminaríamos con esto, ¿no? Claro, terminaríamos con esto. Ya el próximo martes seguimos con el siguiente módulo, que es el de automatización, y vamos viendo más carga de datos. De hecho, voy a tratar de manejar ese mismo grupo de datos más complejo para que vayan viendo más acciones de automatización. Bien, que tengan Excelente. buenas noches. Entonces, Compártenos los archivos, porfa, para practicar el fin de semana. claro, los archivos están en el GitHub que les compartí. Este no es un toque. Ya. Este de acá. ¿Ya bien? Ya, ¿puedes compartirme nuevamente la ruta? Porque yo Claro, entré desde la tercera clase y no tenía esta ruta. ya bien. Y ahí Cañón. yo cargo todos los archivos con todos los ejemplos. Entonces van a ver todos mis cuadernos y todos los archivos de prueba que hemos cargado. De hecho, los de hoy me falta cargarlos, pero cuestión de
Git, git log. Ya, así que, ya. Git checkout main. Git pull one checkout main. Git hash master. Ahí está. Los datos están acá en esta rama llamada master. ¿Ok? Y acá está toda la info. De hecho, pueden ver el dataset, pueden ver dentro de clases, están todos los módulos y todos mis cuadernos. Ustedes pueden o tratar de levantar la información de esta ruta o simplemente copiarlos a donde necesiten. Y ya. Y me voy a deshacer de esa otra rama que no me gusta. Pero bien, eso sería. No sé si lograron acceder. Ese repositorio es público. Deberían poder simplemente acceder a él. Lo pueden compartir, pueden acceder por Git o pueden ir acá a este botón verde que dice código y darle descargar como zip. Y eso les baja pues toda la info. Perfecto, yo sí pude ingresar. Ya, genial. Pero asegúrense que estén parados en master cuando vayan a hacer ese botón. Puedo agarrar la otra rama, pero me ha tardado unos minutos. Genial. Vale, gracias Listo. entonces y que tengan buenas noches y buen fin de semana para ustedes. Nos vemos el Gracias. próximo martes. Gracias, Moisés. Cuídate. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Moisés. Buenas noches, buenas noches.